Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Padre, bendecimos tu poderoso nombre. Te exaltamos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor y te damos gloria, honor y poder a ti en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Que hoy nos hables, que hoy nos enseñes, que tu buen espíritu nos dirija, que cualquier traba en nuestras mentes y corazones, Señor, sea quitada en el nombre de Jesucristo. Quita esas trabas, quita esos obstáculos de nuestros pensamientos, Señor Dios, y permítenos aprender tu palabra santa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Esta palabra la he titulado ¿Estás conforme? Pregúntele a su vecino, ¿estás conforme? ¿Está usted conforme? Ya usted va a entender cuál es el sentido de la pregunta. Estuve, como ustedes saben, la semana pasada, sábado y domingo, en Medellín, en el Congreso Ardiendo para Dios. Aquí me traje un recuerdito, ¿no? Aquí me traje un recuerdito del evento, la camiseta alusiva del evento, Ardiendo para Dios. También me traje otro recuerdo. Esta gorrita es de nuestros hermanos que tienen la misión en Amazonas. Amén. Entonces colocaron un punto de venta para informar sobre lo que hacen allá y para vender algunos detalles. Por aquí tengo algo que me traje también de nuestros hermanos de La Guajira. Aquí dice, amo La Guajira. Estaba la pastora Adriana con dos pastores de allá de la zona de Maicao. Son los que están pastoreando la iglesia en la base. Y tanto a los pastores de Amazonas como a los pastores de La Guajira, el Señor les ha bendecido de una manera gloriosa. También estaban nuestros hermanos de la base de los Llanos. Tenemos que informarnos más, pero también Dios está levantando esa obra. Y había también nuestros hermanos de Alaska. O sea, aunque ustedes no lo saben, tenemos una pareja que va a ir a pastorear la iglesia latina en Alaska. Hay latinos yendo a trabajar allá y buscaron un perfil de una pareja de cristianos, ambos que sepan buen inglés, ambos muy trabajadores y juiciosos y muy llenos del Señor. Y ahí está la parejita. Algún día que el Señor les conceda venir por acá se los presento. Juanfer y Mariana, muy de Dios esa pareja. Está nuestra hermana Sara y nuestra hermana Viviana, que van a ir a la India si Dios así lo permite. Está una pareja con su hija que está de misiones en España. Y así hay muchísimos más proyectos que no conocemos, pero que el Señor está obrando, hermanos. Y me permitió ver eso. Me permitió escuchar a los conferencistas, dos hombres de Dios tremendos, el pastor Satirio dos Santos, que pastorea una iglesia grande, muy bonita en Cúcuta. El Señor lo llamó desde Sao Paulo, Brasil, que estaba pastoreando una iglesia grande. O sea, Dios no lo llamó a inventarse la obra en Cúcuta, él ya estaba establecido en una iglesia y el Señor le llama y le dice, es tiempo de que vayas a Cúcuta. No sabía el idioma y le tocó desde cero aprender español y ganar almas para Cristo. Trabajo tenaz, hermanos. Y el Señor ha bendecido este esfuerzo en una iglesia grande para la gloria de Dios, hermanos dispuestos para la obra del Señor, y hoy en día tienen obras
en países que ustedes no conocen. En Bután, por ejemplo, yo me enteré que había un misionero en Bután. Yo me enteré que la iglesia de Cúcuta tenía un misionero en Bután, una iglesia de Asambleas de Dios que pastorea el pastor Satirio. Pero cuando nos da el informe de lo que están haciendo allá, nos muestra iglesias grandes, más grandes que esta misión, que esta congregación, llenas de hermanos en Bután, adorando a Dios en el idioma de allá, con alegría en sus rostros, glorificando a Dios. Amén. Y luego nos habla de una obra que Dios les colocó en el corazón a abrir en África, en un país donde los delincuentes más bravos de acá no irían. Namibia, un país azotado por guerras, por violencia, y que hay muchísimos, donde hay muchos niños del tamaño de él y hasta más grandecitos, ese jovencito que está acá, y más grandecitos, sin papá, ni mamá, ni tíos, ni abuelos. Todos se los mató la violencia. Nadie se encarga de esos niños. Comenzaron con 90 niños y ahora van en 900 y tienen un lugar amplio, grande, grande como los colegios grandes aquí de Barranca. Y todo ha sido la bendición del Señor, hermanos generosos que han aportado, la iglesia que se ha movido, y el pastor no está. El pastor solamente va a ver cómo va la obra. El pastor no está ya pastoreando. Hermanos, los dejo, tengo un vuelo para Namibia, y en Namibia les dice, no, tengo un vuelo para Bután. No, hay hermanos encargados de esas obras. Amén. Y uno dice, wow, ¿y eso cómo? Y luego al otro día nos habla el pastor Jaime, y cómo el Señor levanta a este pastor desde la obra social y lo levanta atendiendo pandilleros, haciendo partidos de fútbol para pandilleros. Y hoy en día muchos de esos pandilleros se han convertido al Señor. Es una iniciativa de paz, tiene que ver algo con, se llama pacificando o pacificados, algo así. Y muchos de estos jóvenes que salieron de ese ambiente, ya hoy en día personas responsables y son pastores. Son personas que le están sirviendo a la sociedad, que antes le hacían daño y ahora siguen al Señor y hacen bien. Y uno, wow. Escuchando hablar a nuestro superintendente, yo he escuchado hablar a mi superintendente nacional, a mi superintendente distrital, al pastor Walter, y en alguna otra ocasión había tenido la ocasión de hablar con el pastor Edison, el superintendente central, y comienza a hablarnos del plan de Dios en áreas que uno no se imagina. Y estando allá, uno dice, ¿de dónde parte todo esto? ¿De dónde parte toda esta labor? ¿De dónde nuestros hermanos han logrado estas cosas en el Señor? Amén. ¿Cómo es posible? Ellos son tan comunes y tan corrientes como usted y yo. Amén. Mire, el pastor Jaime, cuando era niño, un volador le destruyó un ojo. Solo piense cómo crece un niño. O sea, si un niño con todo su cuerpo normal y lo molestan, se resiente, se desanima, hay veces que hay que hacer, de verdad que hay que hacerle una liberación para sacarlo de ese estado. Ahora piensen en un joven que crece sin uno de sus ojos,
Usted lo ve por televisión hablando normal y le ve los dos ojos. ¿Y dónde está el que se le perdió? Es una prótesis. Le tuvieron que reconstruir su carita, le tuvieron que poner ese ojo de prótesis. Y él no se quedó lamentando su invalidez. El Señor lo levantó de su invalidez y comenzó a ganar almas para Cristo. Amén. Y uno dice, pero ¿cómo pasa eso con nuestros hermanos? Y uno puede preguntarse, ¿y por qué eso no pasa conmigo? ¿No se ha preguntado? ¿Usted no ha visto las campañas por televisión, los predicadores hablando, y usted ve toda esa multitud que cree en el Señor? Y uno dice, tan lindo que creyeran aquí en el barrio al menos uno. ¿No le pasa eso por la cabeza, hermanos? O sea, a mí me pasa por la cabeza. Yo como pastor, hermanos, yo no me puedo quedar sentado esperando que me llueva la bendición del cielo. No es que yo me quedo aquí en la mecedora porque ahorita tocan la puerta y miro, es el maná. Y entonces yo tengo un balde de agua en el patio, porque entonces llegan y me tocan el techo y salgo y hay agua. No, mejor aún, hay una roca en el patio. Entonces yo voy y la golpeo con un palito y le pongo la olla porque sale agua. Hermanos, hoy en día eso no está pasando. Amén. Hoy en día usted no se puede quedar sentado pensando que todo lo que usted ve es normal. Amén, hermanos. Estamos en tiempos donde ni usted ni yo nos podemos sentir conformes con lo que vemos. Amén. Estamos en tiempos donde usted y yo no podemos cerrar los ojos. Porque estos hermanos tienen esas obras, porque ellos no cerraron los ojos a lo que estaba pasando a su alrededor. En el pastor Satirio había un deseo grande porque la gente conociera a Dios. Y Dios comenzó a darle planes. Antes de mandarlo para Cúcuta, lo puso a pensar en Bután. Y cuando estaba en Cúcuta, comenzando a levantar el templo que hoy tienen, y pendiente de la obra y de la construcción, porque hay veces no había para la construcción. Entonces tenía que hablar y orar, Señor, y tenía que hablar a la iglesia. Y llega el Señor y le dice, Satirio, es tiempo de Bután. E irse para allá con alguien que conociera el país. Eso no es fácil, entrar allá, hermanos. Y luego que la obra crece, se multiplica, y dice, es tiempo de ir a Namibia. ¿Por qué? Porque hay alguien que está con el corazón abierto a que la gente conozca a Cristo. Amén. Entonces, usted y yo, hermanos, no podemos sentirnos conformes con solo venir el domingo y solo recibir Biblia el domingo. O sea, hay veces que la gente dice, yo no voy a la iglesia, el pastor está predicando en línea, el pastor predica en diferido, y se quedan en la casa. No son todos, hay gente que hoy se enfermó, hoy hay hermanos que, por ejemplo, tienen un familiar lejos y van a ir a visitarlo. Amén. Hay hermanos que dicen, pastor, mi mamá se me enfermó, me tocó irme. Pastor, regresé, pero no tengo pasaje. Eso pasa, pero son casos contados. Amén. Pero hay gente que está conforme. Hay un pastor que dice así, hay hermanos que están conformes, y aquí estoy viendo algunos, y uy, Dios mío. Y uno está sentado y dice, ¿será que me está mirando a mí? Ay, Señor. Y quiero decirles algo, hermanos, la situación actual no es para que usted y yo estemos conformes. Pero quiero definir algo. El inconformismo no es que yo sea malagradecido. Ay, es que usted no agradece lo que tiene. No.
La Biblia dice contentos con lo que tenemos. Amén. Porque eso es lo que vamos a usar para ganar otras cosas. Amén. Amén, hermanos. Usted esté contento con la cuchara, porque esa es la que va a meter a la sopa para que usted coma. Amén. Esté contento con la comida que tiene en la alacena. Eso es lo que usted va a comer. Dele gloria a Dios. Amén. Hermanos, estemos contentos con el dinero que nos pagan. Eso nos sirve para pagar servicios, para pagar arriendo, para pagar cositas. Amén. Eso sirve. Yo no me refiero a que seamos malagradecidos, que queramos algo más o que no estemos conformes con una situación. Eso no es ser malagradecido. Amén. Eso lo pensemos. Ser inconforme tampoco es quejarse. Usted ve, desde que hay elecciones y se eligen alcalde, gobernador, presidente, concejales, diputados, representantes, senadores, ediles, ¿sí? Junta de Acción Comunal, siempre va a haber queja. Cierto mandatario decía: yo no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Amén. No me gustaba ese mandatario y no me gusta, pero en eso le hallo la razón. Llega el que llega y no le gusta a algunos, y entonces que llega y hacen queja. Uno como pastor llega a una iglesia y entonces unos dicen: qué bueno que llegó un pastor, y otros dicen: pero ¿para qué mandan pastor? Y se quejan. ¿Y sabe qué hace la queja? Bueno, hace dos cosas. La primera, amarga el corazón de quien la pronuncia, y la segunda, nada. Usted no cambia nada con quejarse. Amén. Mi señora madre, en su sabiduría que Dios le dio, me veía a mí y a un tío que ya partió con el Señor quejarnos del gobierno de nuestro país vecino. Vea lo que hacen, vea lo que dicen, vea cómo se comportan, y nosotros dele y dele palo. Mi tío y yo quejándonos de todo eso. Pues tenemos parientes allá y obviamente nos duele lo que les pase, ¿sí? Y mi mamá nos miraba y decía: ustedes están haciendo nada ahí, deberían es orar, porque ustedes se quejan de lo que hacen y ellos hacen lo que quieren. Ellos no están reaccionando a su queja. ¿Cuántos no se quejan del gobierno? ¿Ha servido para algo que la gente se queje? No, más bien deberían orar, ¿no les parece? Deberíamos orar, ¿no les parece? Hacemos más. ¿No creen, hermanos? Entonces, inconformismo no es quejarse. Amén. Mucha gente piensa que con quejarse es revolucionaria, para luego acabar haciendo lo mismo de aquello que se quejaba. Es que si yo gobierno, yo haría las cosas distintas. Está gobernando y está haciendo lo mismo y hasta peor. ¿Sí o no, hermanos? Y eso se aplica para presidente, gobernador, alcalde, concejal, diputado de la asamblea, representante a la cámara, senador. Todos dicen lo mismo. Es que si yo estuviera allá, y llegan allá, ¿y qué hacen? Hacen lo mismo de aquello de lo que se quejaban. Hay unas excepciones valiosas, gloria a Dios por ellos. Amén. Pero sí me entiende el punto, hermano. Quejarse no sirve. Amén. Nuestros precursores, y hablamos de los apóstoles, los profetas, hablamos de los padres de la iglesia, tuvieron una gran incomodidad en sus corazones
que los llevó a buscar a Dios intensamente. Esa es la inconformidad de la que les hablo. Dios colocando una incomodidad en nosotros. Amén. No mi incomodidad. Dios no se siente contento con lo que ve y nos comparte. Amén. Amén, hermanos. Y entonces hay gente que recibe esa inconformidad. Y podemos hablar de nuestro fundador. ¿Y por qué hablamos de nuestro fundador? Pues bueno, estamos en la casa, en la iglesia huerleyana. Amén. ¿Y qué sentía él? Él se sentía incómodo con la iglesia de su tiempo, porque le parecía una iglesia muerta, una iglesia que no buscaba la santidad. Pero entonces Dios le hizo ver una cosa más, que él no tenía seguridad de salvación. Entonces él se dio cuenta que había mucho ministro, mucho clérigo, predicando sin tener seguridad él mismo de la salvación. O sea, sin conocer a Dios, hablaban de Dios. Y Dios le hizo ver que el primero entre todos era él, que hablaba de Dios, de la santidad de Dios, y él no conocía al Dios santo. Ay, qué problema el que se vio. Dijo, no conozco a Dios, no soy salvo. Hasta que tuvo su encuentro con el Señor. Y cuando tuvo el encuentro con el Señor, Dios le cambió la perspectiva. Y sintió un gran fuego en su corazón para predicarle a las almas, para guiarlos a la salvación, para edificar sus vidas en la palabra de Dios. Eso es lo que produce la inconformidad, esa incomodidad. El profeta Jeremías sentía un fuego en su corazón y él decía, yo me quiero callar ese fuego, yo no quiero decir nada, pero ese fuego ardía en su corazón, hermanos. Y él tenía que hablar la palabra de Dios, creyese la gente o no creyese. Amén. Amén, hermanos. Esa incomodidad la coloca Dios. Y esa incomodidad nos lleva a usted y a mí a buscarlo con intensidad. Vamos a mirar la Biblia, hermanos. Romanos 12, del 1 al 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Mire, este texto nos dice lo siguiente: el apóstol Pablo apela a que pensemos en la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Qué es misericordia? Es cuando el Señor detiene el juicio. Amén. Es cuando el Señor no nos da lo que merecemos. Amén. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Quién sabe? La muerte. Y entonces, en vez de darnos la muerte, nos da la vida. Amén. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que, esas son las misericordias de Dios. En vez de darnos muerte, Él nos da vida. Entonces, recordando esa misericordia, el apóstol Pablo nos insta, nos ruega que nos rindamos delante de Dios. Amén. Eso es lo que dice cuando proclama: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire, cuando estamos presentando nuestra vida en sacrificio delante de Dios, no es que nos vamos a meter un cuchillo en el corazón. Dios, yo me sacrifico, y como hacían los samuráis, que se metían el sable en el estómago.
que se abrían el estómago y venía un compañero y los descabezaba. Eso no es sacrificio, se llama suicidio. Suicidio asistido. No, eso no es. Es que, mire cómo dice: presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. O sea, es algo que usted y yo hacemos voluntariamente. Amén. O sea, nadie lo obligó a usted a entregarse a Jesús. Usted decidió hacerlo. Entonces, lo primero que le rendimos al Señor es el cuerpo. Nosotros ya le hemos entregado el corazón, le hemos entregado el alma, nuestra vida, pero constantemente debemos rendirle al Señor nuestro cuerpo. ¿Por qué? Nuestro cuerpo también tiene su opinión. Nuestro cuerpo también tiene sus deseos. Nuestro cuerpo también tiene sus planes. Y usualmente esos planes no son los que Dios quiere. ¿Ustedes no han escuchado este refrán de que es fin de semana y el cuerpo lo sabe? ¿Sí han escuchado eso? Bueno, justamente por eso hay que rendir el cuerpo, porque el cuerpo lo sabe. Se acerca la pachanga y el cuerpo lo sabe. Se acerca la quincena y el cuerpo lo sabe. Amén. Y así muchas más cosas. Usted agrega la lista. Entonces nosotros debemos rendirlo. Amén. La Biblia dice: los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. ¿Dónde se manifiestan los deseos y pasiones? A través del cuerpo. Amén. Por eso debemos someterlo a Dios. Le rendimos a Dios nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra vida misma. Mi cuerpo lo someto al Señor para que mi cuerpo haga la voluntad de Dios, para yo ver, hablar, oír, percibir como Dios quiere. Amén. Y una vez rendido a Dios, entonces acepto la invitación del Señor a una transformación. Mire, si el cuerpo no está rendido, no aceptamos la transformación. Queremos hacer toda nuestra fuerza. No, yo lo hago, pastor, yo lo hago, yo sé, yo lo hago, yo soy capaz. Mire, es que yo sí sé, pastor, yo sí sé. No sabe y la va a embarrar. No sé y me voy a equivocar. Amén. Mire la que le pasó a un pastor. Él estaba solterito, así como yo. Y él estaba empezando en la obra y preocupado porque estaba soltero y estaba comenzando, creo que en el instituto bíblico, y él tenía un auto que no despertaba ningún tipo de pasión. Digo, no, este auto que yo tengo, no, ninguna mujer se me va a acercar con este auto. No. Entonces tenía un radio, entonces ponía alabanzas cristianas. Entonces escuchó a Dios y le dijo: te voy a mostrar cuáles son tus métodos y luego te voy a mostrar cuáles son los míos. Y él quedó así. Cuando pasó al lado de él un auto y quien manejaba era una persona de larga cabellera rubia, él no veía quién estaba al otro lado de esa cabellera rubia, una cabellera rubia larga que prácticamente tapaba el asiento de un jeep descapotable, y atrás había un pescado que decía Jesús. Dijo: ¡qué mona! ¡Qué mona! Esta mona. Entonces él dijo: me voy a acercar a ese carro donde está esa mona, esa mujer rubia, que él no veía quién estaba atrás de ese pelo, adelante de ese pelo, solo veía esa cabellera rubia que cubría todo el asiento del jeep. Digo, me voy a acercar, voy a bajar
la ventanilla para que ella escuche la música cristiana y sepa que yo soy cristiano y la voy a conocer y la voy a invitar a salir. Eso hizo planes. Y llegó, se acercó al carro y él bajó la ventanilla, y cuando la persona que estaba en el carro escuchó la música cristiana, se volteó, vio que era un barbudo, musculoso, de pelo largo, rubio. Dijo, ese era el método del tipo, dejarse guiar por los ojos, y ya se estaba estrellando. Dios le dijo, ese es tu método, seguir tus sentidos y equivocarte. Ahora te voy a mostrar el mío. Y él estaba un día pintando la iglesia. Si el Señor los llevó a establecer una obra en una ciudad necesitada de Dios, y el lugar que encontraron para colocar la iglesia fue un antiguo teatro donde colocaban películas triple X. Y entonces, claro, ellos se dedicaron, los hermanos, a pintar el lugar, a limpiar el lugar. Eso me imagino que había de todo ahí. Entonces era desinfectando ese sitio, lavando las sillas, para dejarlo presentable como un lugar de culto, ¿sí? Y entonces él tenía una cita con el jefe del banco y con el director de préstamos. Y él no estaba presentable, él estaba pintado hasta el pelo, como estaría yo. Es más, aquí me pasó, estábamos pintando la iglesia y yo quedé bañado de pies a cabeza de pintura. Así estaba ese pastor. Cuando llegó y le dijeron, pastor, usted tiene una cita con el director del banco y con el director de préstamo. Aquí están. Y él dijo, se me había olvidado. Y cuando él miró, estaba el señor del banco con una dama. Y entonces comenzaron a hablar, comenzaron los tres comenzaron a hablar de las condiciones del préstamo, lo que necesitaban para terminar la remodelación del lugar, en fin, en eso estaban. Con el tiempo, la chica que era la directora de préstamo se convirtió al Señor. Llevan 30 años de casados. Esos son los métodos de Dios, hermanos. Amén. Y eso usted lo aplica a cualquier cosa. Están sus métodos y están los míos, los suyos, y están los de Dios. Amén. Por eso es que tenemos que sacrificar el cuerpo. Amén. ¿Por qué hay tanto solo ahorita? Porque dijeron, este muchachón es para mí. Y después cuando se conocen, yo no pensé que usted fuera así. De pronto el chico dice, esta morena, esta morenaza, ay, esta mona, ay, esta pelirroja. Y cuando se da cuenta, él dice, yo no pensé que usted fuera así, China. Uy, el desencanto, porque se dejaron guiar por el cuerpo, por la opinión. Yo voy a hacer negocios porque yo sé, y después la ruina, la bancarrota. Vamos a hacer esta obra porque a mí me parece, y después la iglesia es nada. Amén. Hay muchas cosas que se hacen en la iglesia del Señor que es a pura fuercita humana. Hay muchas cosas que hacemos como cristianos y no es fructífera. Por eso tenemos que rendir nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ya no tiene opinión. Amén. Se somete a lo que Dios quiere. Amén. Amén, hermanos. Cuesta. Pero si sometemos nuestro cuerpo, entonces podemos ya ser transformados, ser renovados para caminar en la voluntad de Dios. Y ahí es donde vamos, hermanos. Amén. La palabra que el Señor usa para la palabra conformarse, dice la palabra conforméis.
es una palabra que significa tomar la forma o la apariencia externa de algo. Por ejemplo, esta botella, ella tiene la forma del molde y no puede cambiar. Amén. Este micrófono fue hecho de varios moldes, varios patrones y no va a cambiar. Esa forma es una forma estática, toma una apariencia externa, superficial. Amén. O sea, por eso dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. Este siglo está bajo la autoridad del pecado y ofrece modelos para que la gente los siga y no cambie. Mire que a la gente que tiene problemas de confusión en su vida sexual, porque es un hombre y le gustan los hombres, es una mujer y le gustan las mujeres, entonces el mundo dice, siéntase orgulloso de su condición y vamos a castigar al que le diga a usted que debe cambiar, y si usted cambia también lo castigamos. Eso está pasando en muchos países, eso quiere que pase en Colombia. Dios no lo permita. Si yo como pastor le predico a un homosexual o a una lesbiana y le animo a seguir a Cristo, a aceptar su naturaleza de hombre o su naturaleza de mujer en el caso de las damas, sí, el que es hombre, no una rareza, y le animo a que se convierta, se arrepienta, por esa ley que están promoviendo me pueden meter a la cárcel. Y el pastor, no, es que estamos organizando la visita a la cárcel porque lo metieron a la cárcel por predicarle a un homosexual. Imagine usted eso. Un psicólogo no puede darle orientación a una lesbiana o a un homosexual que se sientan confundidos. Tienen el proyecto de quitarle la licencia y meterlo en la cárcel. Eso es el mundo. Amén. El mundo quiere que la persona siga un modelo y no se salga de ahí. Que el violento siga violento. Que el rebelde siga rebelde. Mire, usted ha visto los rebeldes de las universidades, los tirapiedras. Dice, somos diferentes, somos el cambio. Y usted los ve a todos vestidos igualitos. ¿Sí ha visto? Todos con su mochila, todos con sus pantalones anchos, sus camisas anchas, sus zapatos de cierta forma, la mochila de cierta forma, el gorrito de cierta forma. Seamos diferentes para hacer lo mismo. ¿Cierto? La chica o el chico, no, ahorita yo voy a ser, la chica dice voy a ser la diva, el chico dice voy a ser el galán, me voy a comprar buena pinta, voy a comprarme buena ropa, me voy al centro comercial a presumir, y llega y se encuentra con todos los presumidos que piensan lo mismo. Y todos casi que parecen del mismo colegio. ¿Ya? Las chicas todas con el mostrando el ombligo, mostrando el escote, mostrando todas las piernas. Los chicos todos apretados, mostrando que la musculatura y que no sé qué. Todos iguales. Y eso, según la Biblia, es un molde superficial y está amparado por el pecado. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. ¿Cuál es la opción? Dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. La palabra que usa para transformarse significa un cambio profundo, interno y espiritual. Amén. No es un cambio que usted y yo podamos operar en nuestra fuerza. Necesitamos al Espíritu Santo. Miremos lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Somos transformados. El Espíritu de Dios obra esa transformación en nosotros. Amén. Y mire, esa transformación, volvamos a Romanos 12:2, por favor. Esa transformación, hermanos, mire qué medio usa. Dice, sino transformados por medio. ¿Qué medio usa? Dice, la renovación de vuestro entendimiento. Mire, la renovación, que quiere decir hacer algo nuevo, es un proceso interno, un proceso continuo. Amén. Donde nuestra mente y corazón son renovados, transformados, cambiados en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos renovados, hechos nuevos. Amén. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Mire lo que dice Tito, por favor. Vamos al libro de Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Se acuerdan de la misericordia, no? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Renovación por qué? ¿Cómo? A ver, ¿quién renueva? Bien, por la hermana que dijo eso. A ver, otra vez, hermanos, ¿quién renueva? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu del Señor nos renueva. Esta palabra, acuérdese, es un proceso continuo de ser hecho nuevo, de hacer cosa nueva, hermanos. Y ese proceso se trabaja en nuestro entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. El entendimiento es lo que el Señor nos dio para poder comprender las cosas. Amén. La renovación espiritual cambia nuestra perspectiva y nos permite entender la voluntad de Dios. Amén. La palabra que usa el apóstol para esto, la palabra comprobar, quiere decir vivir, experimentar, comprobar, darse cuenta, ser uno mismo testigo. Amén. Ser uno mismo testigo. O sea, la voluntad de Dios no es un misterio. La voluntad de Dios no es algo que usted descubre cuando se va a morir un pariente. Ay, que se haga la voluntad de Dios, y termina usted de decir eso y comienza la línea continua. ¡Pi! Se hizo la voluntad de Dios. O sea, no. La voluntad de Dios no es que un pariente se muera. Amén. La voluntad de Dios no es que se haga la voluntad de Dios y miramos en qué lado va a caer el rayo. No. Dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Si nosotros queremos entender qué es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, el Señor nos pide que nos rindamos primero. Porque cuando rendimos el cuerpo, entonces ya no somos nosotros, ya nos estamos sometiendo a Dios. Amén.
Y cuando permitimos que haya una transformación en nuestro interior, entonces nos estamos preparando para entender lo que Dios quiere hacer. Entonces Dios nos puede enseñar con toda tranquilidad, lo que Él quiere hacer. Amén. El verdadero inconformismo parte de eso, de que yo me rinda delante de Dios y esté atento a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que le está incomodando a nuestro Dios? Mire, usted en la Biblia encuentra casos como estos. El apóstol Pablo en Atenas, predicando en Atenas y paseando por Atenas, se da cuenta cómo la gente estaba entregada a la idolatría. Todos los días la gente ofreciéndole sacrificios a los ídolos mudos, a los ídolos falsos. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo se enardecía. Amén. A él le daba furor, le daba algo. Mire, cuando usted ve a alguien fumando droga frente a su casa, ¿a usted le da algo? O dice, oh, eso es normal, eso es normal. Cuando usted ve a la gente que no conoce a Cristo, ¿usted qué dice? No, pues es que como hay gente que no cree, es normal, es normal. Mire lo que dijo el Señor. El Señor Jesucristo miró a la gente que le rodeaba, que eran como ovejas sin pastor. Y Él sintió compasión. Y le dijo a los discípulos, alcen los ojos y vean, la mies está lista. Dígale al Señor de la mies, pídale al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Haga el balance. ¿Cuántas personas se congregan normalmente en esta congregación y en otras iglesias cristianas de aquí del sector? ¿Y cuánta gente hay que no conoce al Señor? Y son más los que no conocen al Señor. ¿No deberíamos pedir al Señor de la mies obreros? ¿No debería haber compasión en nuestro corazón? ¿Cierto? Amén. Entonces ahí yo me respondo, ¿de dónde sale una iglesia en Cúcuta levantando un orfanato por allá en un país perdido en la nada, en África, al sur del África, Namibia, un peladero prácticamente lleno de violencia? Porque hay compasión en sus corazones. Amén. ¿De dónde sale un joven predicador hace años haciendo partidos entre pandillas de delincuentes para pacificarlos? ¿De dónde sale? De la compasión que Dios pone. ¿De dónde salen hombres predicándole a multitudes? No para que los vean, no para que vean que sí conocen Biblia y los demás no, porque algo mueve su corazón. Quiero terminar con un testimonio. Estamos en el año 49, 1949, a 4 años de terminar la Segunda Guerra Mundial. La sociedad está comenzando a levantarse. Y hay unas islas, se llaman Islas Hébridas. Y hay una iglesia cristiana, una iglesita. Y 2 hermanas, 2 abuelitas. Por eso yo no desdeño que mis hermanas abuelas vengan a orar los martes. Yo no digo, pero ¿por qué vienen solo las abuelas, Señor? No, usted no se imagina el poder que tiene la oración de las abuelas. Usted no se imagina. Hermana Ercilia, hermana Laura, hermana Liliana, la iglesia no se imagina el poder de sus oraciones. Amén.
sigan orando. Y eran 2 abuelitas. Y miren esto, una de ellas le faltaba una pierna, andaba en silla de ruedas. Creo que la otra era cieguita, ya no veía casi. Pero a pesar de todo, las 2 abuelas se dieron cuenta de algo: no había jóvenes en la iglesia. Ya había terminado la guerra. Ya era hora de que los jóvenes regresaran a la casa, ¿cierto? Y los jóvenes no estaban volviendo a la iglesia. Y se pusieron a orar las 2 abuelas. 2 abuelas de 80 años. A orar porque no había jóvenes en la iglesia. Les incomodó que no hubiera jóvenes en la iglesia. Y le dijeron a los líderes de la iglesia: hermanos, nos preocupa que no haya jóvenes en la iglesia. Vamos a orar. Había un joven entre ellos. Y comenzaron a orar. Y el Señor lo inquietó por algo. Ustedes me están pidiendo un avivamiento, pero ninguno me está pidiendo santidad, que los haga santos, que los santifique, porque sin santidad nadie me verá. Entonces el Señor le hizo recordar el salmo, un salmo que habla: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará a su lugar santo? Y comenzaron todos a orar, a clamar a Dios, pidiendo perdón por sus pecados y pidiendo santidad. Y esa noche el Señor impactó esa iglesia, y el impacto tomó todas las islas Hébridas, islas que están a un costado de Escocia. O sea, eso es frío y más. Y en ese lugar frío y más, el Señor despertó un avivamiento con 2 abuelitas que estaban incómodas porque no había jóvenes en la iglesia. ¿Qué decimos nosotros cuando no hay jóvenes en la iglesia? Están en sus épocas, pastor, ya volverán. Hermanos, no han vuelto. Están viniendo las abuelas, están viniendo los nietos, están viniendo los bisnietos, pero no están viniendo los hijos. ¿Sí se ha dado cuenta, hermanos? Eso no le incomoda. En muchas partes del mundo pasa eso. Los jóvenes no están yendo a la iglesia. Vienen así, niñitos, y cuando ya crecen, se van, no vuelven. ¿A usted eso le incomoda, hermano? A mí sí. A mí sí. Y no para quejarme, sino para decir: Señor, por favor, necesitamos un despertar. Y fue tal el despertar en esas islas, hermanos, que la misión mandó a un predicador, Joseph Campbell, y llegó este hombre allá, y el avivamiento se disparó aún más. Y él decía, hubo un servicio y se bautizaron 100 personas y se terminó el servicio. Y decían: gloria a Dios, se bautizaron 100 personas. Gloria a Dios, creyó mucho pueblo. Y cuando abrieron la puerta para salir, había una multitud de gente afuera que no había podido entrar y que estaban de rodillas orando, pidiendo a Dios perdón por sus pecados. Y todo comenzó con la incomodidad de 2 abuelitas. Hermanos, mire la escritura, y lo que no es normal, eso no lo podemos aceptar como paisaje. Nos tiene que incomodar ver a jóvenes entregados al vicio, y nos tiene que doblar de rodillas: Señor, yo no quiero ver estos jóvenes entregados al vicio. ¿Qué hago? Amén. Y le digo: hay parientes nuestros ahí. Ya les he contado de mi pariente. No sé dónde está. No sé si está vivo. No sé si está muerto. Pero parece ser que es por este flagelo. Amén.
Mire, hay muchos de los jóvenes que usted ve caminando ahí que los padres no saben dónde está, acabaron aquí. Hay pelados que viven bajo los puentes, los papás no saben dónde están, si está vivo o muerto, y está ahí. Hay indigentes, y puedo seguirle relatando más. Hermanos, no podemos estar conformes. Y usted puede decir, pastor, y la iglesia, yo tampoco estoy conforme, hermanos. Yo no estoy conforme porque aquí entre nosotros puede haber sentado a Elías, Déboras, amén. Puede haber sentadas personas como las mujeres y los hombres de Dios, de la palabra de Dios, pero están ahí sentados. Hay testimonios de hombres que Dios los movió a orar por el más apático de la iglesia. Y ese hombre, el apático de la iglesia, se convirtió en un evangelista que movió multitudes. Amén. Mire, había un zapatero en Boston y él veía que él predicaba la palabra y él veía que había uno de los jóvenes que lo escuchaba que era el más apático de la clase, y Dios lo llevó a orar por él y oró por él para que Dios lo llenara con su espíritu, oró por él para que Dios lo salvara, y ese muchacho se salvó. Ese muchacho se llamaba Dwight L. Moody, que se convirtió en uno de los más grandes evangelistas del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Y este hombre fue levantado por Dios por la oración de ese zapatero. Hermanos, ¿cuántas personas apáticas usted conoce que Dios le dice, usted por qué no ora por él? Háblele de Dios. Y de pronto usted se está negando a evangelizar o a predicarle a una persona que Dios va a usar de pronto en África, en Estados Unidos, en Europa. El próximo evangelista de Europa está sentado frente a usted y es el apático de su casa y usted no quiere orar por él. Ore por él. Amén. Y llegó este Moody a una reunión universitaria y habían unos jóvenes, promesas de la universidad, hombres con dinero, con posición, con capacidades y con un gran futuro en la vida privada. Y llegó Moody, los animó a servir al Señor. Y se levantaron 7 de estos jóvenes y se fueron para China. Entre esos estaba C.T. Stubb, y se fue de misionero a China, a donde había otro gran misionero que lo formó. Y este misionero C.T. Stubb fue usado por Dios para un despertar misionero en África. Mire lo que hace sentir una incomodidad en el corazón. Mire lo que hace. Nos debe incomodar, hermanos. Dígale al Señor, Padre, yo te pido que yo no esté más conforme con lo que yo estoy viendo. Mire, yo no estoy conforme con lo que le está pasando a mi nación. Mire, al frente de la base Marco Fidel hay una cantidad de negocios, y como es natural, siempre parquean camioncitos para bajar víveres. Y eso lo estudiaron los violentos y parquearon unos 4 camiones con explosivos parecidos a los carros que usan para bajar, para traer víveres a las tiendas y a los almacenes. ¿Qué pasó? 2 de esos camiones explotaron. Más muchos muertos y heridos. La gente se acostumbró a ver que parquearan camiones, ninguno notó algo raro.
En Colombia nos acostumbramos a ver la violencia. Y la violencia no es de ahorita que está nuestro presidente. Y no fue de herencia de los presidentes anteriores. Desde que Colombia es Colombia, ha vivido bajo el imperio de las balas. A Bolívar le tocó esconderse debajo de un puente porque lo iban a matar. Solo con eso le digo. Solo con eso le digo. Muchos de los próceres que celebramos los mataron. Los mataron. Solamente piensa en eso. Todo el siglo XIX afectado por la violencia. El siglo XX, ¿usted escuchó la historia de la matanza de las bananeras? Violencia. Al abogado, a uno de los abogados que estuvo pendiente de ese tema, lo mataron en 1948. ¿A quién cree que fue? Jorge Eliezer Gaitán. Y qué violencia la que se armó. Mi papá tenía 8 años cuando mataron a Gaitán y le tocó esconderse con mi abuelo, porque mi abuelo era conservador y decían hay que matar a los conservadores porque mataron a Gaitán. Los conservadores decían hay que matar a los liberales porque los liberales nos quieren matar. Y llegó la década del 50, violencia. Llegó la década del 60, violencia. Mis hermanas que son más antiguas que yo pueden atestiguar eso. Violencia. Yo nací en medio de la violencia. Y ustedes, hermanos, quiero decirles que también. Y ustedes me pueden decir, pastor, aquí en este barrio qué violencia la que hubo. No hemos tenido un minuto de paz. Y yo le pregunto, ¿eso le parece que está bien? ¿Le parece que debemos sentirnos conformes o decir, Señor, por favor, haz algo? Nuestro pastor Héctor me encomendó a mí y a todos los pastores de la iglesia en Colombia que oremos por Colombia, por la paz de Colombia. Mire, puede haber la mejor voluntad de paz, puede haberla. Yo no soy quien para cuestionar la voluntad de paz de nuestro presidente que ofreció condiciones de paz a los violentos, y la respuesta de los violentos fue colocar camiones bomba y atacaron helicópteros que estaban ayudando a la comunidad. 12 militares, 13 militares muertos en Antioquia, 13 policías. Por cierto, les cuento, mi abuelo fue policía, década del 20, del 30, hace poquito. Hermanos, necesitamos clamar a Dios que nos transforme, porque esta nación no necesita gente que esté cómoda con lo que está pasando. No sé si han visto, hay una foto de un señor sentado en un bar tomando, tranquilo, y alrededor de él están volando las sillas, las botellas, las personas, y él fresco, como si la cosa no fuera con él. Así le pasa a la iglesia. Se están matando y solamente reaccionamos cuando nos comienzan a matar. Fin de año, el último culto aquí en la iglesia, y los hermanos recogieron para un sancocho, y el hermano Elías se esmeró en hacer ese sancocho con todas las ganas. Gloria a Dios por nuestro hermano Elías y por todos los hermanos que dieron. ¿Y qué pasó?
yo me tenía que ir para Bucaramanga para acompañar a mi señora madre en fin de año. Y cuando iba en el bus, una hermana me manda una noticia: mataron a un pastor justo en el momento en que nosotros estábamos comiendo. Mataron a un pastor en Aguachica con su familia. A toda la familia la mataron, a toda. Un pelado, un hijo sobrevivió unos días, pero después murió. Toda la familia pastoral, toda asesinada. Han hecho de todo para tapar lo que pasó. Pero, como decía el papá de cierto senador, sabemos de dónde se origina la violencia. Mataron a otro pastor en la costa. Mataron a 8 hermanos en los llanos, en las selvas. Los fotografiaron sentados en la reunión. Los hicieron cavar su propia tumba y luego los mataron. Así a nuestros hermanos. No les digo que nos alcemos en armas, porque eso no es de Dios. Perdonamos a los que hicieron eso. Dios traiga paz a las familias. Pero hermanos, estoy hablando de cosas que usted tendría que cogerse y dice: ¡sacúdase! Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántas veces el papá o la mamá no tiene que hablar con el hijo seriamente? Mire que está perdiendo el año. ¿Cuándo va a reaccionar? ¿No les ha tocado cogerlo y decirle: es que mire papito, mire cómo le está yendo? ¿Usted cree que la matrícula cae del cielo? ¿Usted cree que los cuadernos se los dan gratis? ¡Eso vale! Eso tuvieron que hacer mis papás conmigo en más de una ocasión. Reaccione, nene, que va a perder el año. ¿No les ha tocado, papás? Sí les ha tocado. De pronto un hijo se ha portado mal y usted ha tenido que decir: pero despierte, ole. ¿Sí o no? Han tenido que decirle con todo el amor. Y así mismo Dios en su palabra dice: no se conforme. Usted no viva de acuerdo a este mundo. No acepte el molde de este mundo. Mire cómo está el mundo. Haga lo que yo hacía. Tenga compasión de los perdidos. Ore al Padre por nuevos obreros. Amén. Amén, hermanos. No se conforme, búsqueme, permita que yo lo cambie en su interior, para que yo le enseñe mi voluntad. Y no solamente se la enseñe, la viva. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y digámosle a Dios: Dios, yo no quiero estar dormido. Amados, cuando salí del Congreso, fueron 2 días apenas. Usualmente son 3. Mi hermano Elías me acompañó al de San Rafael, que fueron 3 días. Pero después de estos días fui a visitar la familia. Pero me pasaron una serie de cosas que querían como opacar lo que yo estaba experimentando. Y comencé a concentrarme en lo que me estaba pasando a mí. Yo me enfermé. Yo necesito. Entonces, la gran experiencia espiritual comenzó a ser reemplazada por mí. Y cuando reaccioné dije: no, ¿qué me pasa? Esto no puede ser. Yo vine aquí con un propósito, Señor. Y ese propósito, hermanos, es de que usted y yo no estemos conformes. Amén. Y yo no estoy conforme, hermanos. Yo quiero ver la iglesia crecer y multiplicarse. Y quiero que usted lo vea. Y quiero que usted y yo seamos instrumentos en las manos de Dios para ese fin.
Amén. ¿Queremos ver personas nuevas, hermanos? Si la respuesta es sí, usted y yo somos los instrumentos para traerlas. Pero Dios quiere renovarnos. Primero quiere que nos rindamos, porque ya hemos opinado mucho. Dios, yo opino, no me interesan sus opiniones, ríndase a mi voluntad. Y luego de rendido, le voy a enseñar mi voluntad. Mire, así es como este hombre que yo les comenté, cuando dejó de andar mariposeando de flor en flor, buscando esposa, fue que el Señor primero lo guió a la obra, a ser pastor, a amar las almas. Amén. Amar a los necesitados. Imagínese una mujer llegar al hogar de un tipo que solamente se ame a sí mismo. ¡Ay, qué desastre! Amén. Si queremos cambios, tenemos que empezar por cambiar nosotros. Amén. Hable con Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Bendecimos tu poderoso nombre, Señor. Exaltamos tu gran poder, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Señor, hoy reconocemos que te necesitamos, Señor Dios. Padre, en este día que has creado, en el día que tú hiciste, el cual llamaste a gozarnos y alegrarnos en ti, Padre, en este día nos gozamos y alegramos en ti, Señor, y queremos rogarte, Señor. Primeramente hoy te rendimos nuestro cuerpo. Dígale al Señor: yo te rindo mi cuerpo, te entrego mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Lo hago conscientemente, Señor. Te entrego mi cuerpo, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, Señor. Y hoy te pido en el nombre de Jesús, transfórmame. Dígale al Señor: transfórmame mediante la renovación de mi entendimiento. Transfórmanos, Padre, transforma esta congregación, transforma tu pueblo, transforma tus llamados y escogidos, transforma tus hijos, Padre, transfórmanos. Señor, no estamos conformes con lo que vemos, no estamos conformes con ver la gente perderse, Padre. Clamamos por un avivamiento. No estamos conformes, Señor, con ver a los jóvenes perdidos en la droga, con ver a los hogares acabarse. Transfórmanos, Padre. Trae un avivamiento, trae una renovación espiritual, Señor. Renueva el entendimiento de nosotros, tu pueblo, y permítenos comprobar tu voluntad en Cristo Jesús. Tu buena voluntad, la cual es agradable y perfecta, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén.